México, 1872. Con la muerte de Benito Juárez, la nación se sumerge en una tormenta de ambiciones y traiciones. Desde las sombras, figuras políticas luchan por controlar un país fragmentado, pero entre todos ellos hay un hombre que espera su momento. Primero fue Sebastián Lerdo de Tejada, quien intentó seguir los pasos de Juárez. Luego, José María Iglesias, el presidente en disputa, y más tarde, Juan Nepomuceno Méndez, un líder de paso en tiempos de caos, cada uno con su visión, cada uno con su propia batalla, y cada uno destinado a desaparecer en el eco de la historia. Mientras tanto, las concesiones a potencias extranjeras comienzan a devorar las riquezas de México. En los campos y minas, el pueblo sufre la explotación y la deuda se convierte en una cadena invisible que ata a la nación. En el horizonte, una figura emerge, un hombre endurecido por las batallas, listo para tomar el control y cambiar el rumbo de la historia. Su nombre, Porfirio Díaz. En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos la lucha por el poder, las decisiones que marcaron a México y el preludio del porfiriato. Conoce a los hombres que intentaron cambiar al país antes de que la figura de Díaz se alzara como el líder absoluto. Descubre el precio de la estabilidad y el inicio de una era que cambiaría México para siempre. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Juárez, herencia de un titán caído. Una nación apenas recuperada de las cicatrices de la intervención francesa, pero aún envuelta en sus propias tensiones internas. Con la muerte de Benito Juárez en 1872 se marca un punto de inflexión. No era solo la pérdida de un presidente, era la caída del titán que había defendido las reformas liberales, un líder que transformó a México en su esencia. Para unos, su muerte simbolizó el fin de un ideal, para otros, una oportunidad de ocupar el vacío de poder. Juárez había cimentado los pilares de un Estado laico y había intentado sepultar para siempre los privilegios eclesiásticos y aristocráticos. Había consolidado una visión de la ley como la gran niveladora de la sociedad mexicana. Sin embargo, esta estructura apenas comenzaba a tomar forma y no todos compartían su visión de la nación. En Juárez, México no solo tenía un reformador, sino un símbolo de resistencia y autonomía en un continente dominado por potencias extranjeras. Cita: Juárez el desenterrado, de Francisco Bulnes. Las reformas liberales habían traído consigo un impacto profundo: la desamortización de los bienes de la Iglesia, la separación de la religión de la vida pública, la educación laica y la centralización del poder. A primera vista, parecía un avance hacia la modernidad. Sin embargo, para muchos sectores tradicionales, un golpe brutal que los dejó al borde del descontento y la pobreza. La miseria crecía en los campos y en las ciudades, las tensiones entre las élites y las clases trabajadoras se intensificaban. Al fallecer Juárez, se abre una herida política. Liberales y conservadores observan el tablero con cautela. ¿Quién será ahora el árbitro que mantenga el equilibrio? La llegada de Sebastián Lerdo de Tejada al poder parece una continuación natural. Su misión es titánica: asegurar las reformas de Juárez y consolidar un país que aún duda entre el centralismo y la autonomía. Pero el proyecto de Lerdo de Tejada no es fácil. Hereda una nación llena de resentimiento hacia las imposiciones liberales, sectores campesinos empobrecidos, una iglesia agitada por la pérdida de poder y una clase política dividida. Sin embargo, Lerdo de Tejada busca con determinación consolidar el Estado liberal. Se enfrenta a la tarea de asegurar la educación laica y continuar la lucha por el progreso nacional, aunque los desafíos parecen insuperables. La escena política se vuelve más peligrosa. En las sombras,
Porfirio Díaz, un militar audaz y ambicioso, observa cada movimiento. Díaz había sido un aliado de Juárez en los años de la intervención francesa, pero ahora sus ideales parecían marchar en otra dirección. Descontento con la sucesión de Lerdo de Tejada y con las políticas liberales, Díaz planea una estrategia para retomar el poder y eventualmente dar su propio camino hacia la presidencia. Sebastián Lerdo de Tejada, el sueño interrumpido. En 1872, Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia de México tras la muerte de Benito Juárez. Reconocido por su intelecto y su lealtad al proyecto liberal, Lerdo de Tejada se enfrenta a la tarea monumental de consolidar las reformas de Juárez en un país donde las heridas aún no sanan. Su mandato, sin embargo, no será sencillo. Con un México fraccionado y una economía debilitada, el presidente inicia una administración destinada tanto al progreso como al conflicto. Lerdo de Tejada se enfrenta a retos enormes, entre ellos la necesidad de estabilizar una economía debilitada y de lograr que las reformas liberales calen en una población profundamente religiosa. La Iglesia, aunque oficialmente separada del Estado, sigue teniendo una influencia en las comunidades agrestes. Sin embargo, Lerdo de Tejada es implacable en la defensa de la educación laica y bajo su gobierno se impulsa una red de escuelas públicas que representan un paso hacia la modernidad educativa. La educación es la semilla del futuro de México. Sin escuelas libres y laicas, la nación permanecerá atrapada en las cadenas del pasado. Cita: La Reforma y el Imperio, de Justo Sierra. En el ámbito económico, Lerdo de Tejada tiene una visión ambiciosa: conectar a México mediante el desarrollo de infraestructura. Durante su mandato, se enfocan recursos en la construcción de caminos y especialmente en el desarrollo ferroviario, con la esperanza de que las vías acerquen a las comunidades y estimulen el comercio interno. Esta modernización, sin embargo, conlleva un costo, ya que depende en gran medida del financiamiento extranjero y de concesiones que ponen en manos de inversores externos sectores clave de la economía. Pero estos avances no son suficientes para garantizar estabilidad. La dependencia del capital extranjero, que Lerdo de Tejada ve como una vía para impulsar el desarrollo, despierta desconfianza entre quienes temen que México pierda su soberanía económica. A su vez, el gobierno se ve constantemente desafiado por las tensiones políticas internas y el peso de una deuda externa creciente que compromete el presupuesto de la nación. En sus últimos años de mandato, Lerdo de Tejada intenta asegurar su reelección, convencido de que su continuidad es vital para afianzar el proyecto liberal. Esta decisión, sin embargo, genera oposición en distintos sectores, que ven en ella una traición a los principios democráticos que él mismo defendió. Lerdo de Tejada encarnaba la paradoja de quien buscaba la libertad a través del poder, pero cuyo afán de permanencia lo condujo a su propio ocaso. Cita: Historia de México, de Lucas Alamán. Su insistencia en mantenerse en el poder abre la puerta a conflictos que debilitan su gobierno y alientan a nuevas facciones a oponerse a su administración. Su intento de reelección se convierte en el punto de quiebre. En 1876 surge un manifiesto que marcará el fin de su gobierno, llamado el Plan de Tuxtepec. El plan, impulsado por Porfirio Díaz, acusa a Lerdo de traicionar los ideales democráticos. Este documento no solo exige la renuncia de Lerdo, sino que representa un grito de guerra contra el abuso de poder y la reelección. En el plan, Díaz declara: es tiempo de que México se libere de aquellos que buscan perpetuarse en el poder a costa del bienestar del pueblo. Con el plan de Tuxtepec se hacía visible la frustración de una nación cansada de ser testigo de cómo el poder corrompe, incluso a los que juraron defenderla. Cita: El porfirismo, historia de un régimen, de Francisco Bulnes. Las ideas de Díaz encuentran eco en el pueblo. Campesinos, comerciantes y políticos disidentes ven en el plan de Tuxtepec una oportunidad para poner fin a un gobierno que consideran opresor. Pronto, estallan revueltas en distintas regiones y las tropas leales a Lerdo de Tejada se encuentran superadas. Incapaz de controlar el levantamiento, Lerdo de Tejada abandona el país, dejando a México al borde de un cambio profundo. Así,
En medio del caos, el sueño de Lerdo de Tejada de un México progresista y modernizado queda truncado. Su legado será recordado como un intento audaz de consolidar las reformas, pero también como una etapa que no logró concretarse. El Plan de Tuxtepec sella su destino y abre el camino para la consolidación de un nuevo orden en el país. José María Iglesias, el presidente en disputa. México, 1876. El país está sumido en la inestabilidad. Tras la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, el país se enfrenta a una nueva crisis de legitimidad. José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia y defensor de la Constitución, se pronuncia en contra de lo que considera una reelección ilegítima. En un acto de rebeldía, Iglesias asume la presidencia provisional, fiado en que la ley y la Constitución serán suficientes para respaldar su liderazgo. Iglesias, abogado y ferviente defensor del orden legal, tiene una visión clara: restablecer el respeto por la Constitución y crear un gobierno basado en la justicia y el derecho. Desde su posición, planea una reforma judicial que fortalezca el poder de la Suprema Corte como un órgano independiente, capaz de actuar como contrapeso al poder presidencial. Iglesias creía que, si el gobierno podía consolidar un sistema judicial robusto, se abriría una era de paz y justicia para México. Si México quiere ser libre, debe hacer que la ley gobierne, y no los hombres. Solo en la justicia puede encontrarse la libertad que tanto ansiamos. Cita: Historia Constitucional de México, de Fernando Serrano Migallón. Sin embargo, Iglesias se enfrenta a un reto insuperable. Carece del apoyo militar necesario para imponerse frente a la facción de Lerdo de Tejada y los seguidores de Porfirio Díaz, quien ya ha lanzado el Plan de Tuxtepec. Aunque Iglesias intenta mantener su gobierno provisional en Veracruz, su poder real es limitado. La política y la fuerza militar han vuelto a demostrar que en México el poder de las armas suele imponerse sobre las leyes escritas. La lucha de Iglesias se convierte en un símbolo de la fragilidad de los principios constitucionales ante la ambición de los caudillos. Su gobierno, aunque breve, deja una lección importante. Sin un respaldo militar sólido, los ideales de la ley quedan en el aire. Pronto Iglesias se ve obligado a huir del país y su intento de construir un México donde las leyes sean el eje rector de la nación se convierte en una historia de resistencia truncada. El fracaso de Iglesias es el fracaso de una nación que aún no sabe someterse a la ley. En él vemos la tragedia de una patria atrapada entre la espada y la pluma. Cita: La patria dividida, de Luis González y González. El intento de Iglesias de defender la Constitución marca un periodo de transición, un reflejo de los conflictos de poder que dominan a México tras las reformas y la intervención francesa. Para muchos, su figura representa una causa perdida, un recordatorio de que la paz y el progreso son imposibles sin estabilidad política. Juan Nepomuceno Méndez, el guardián interino. En noviembre de 1876, tras la salida de Sebastián Lerdo de Tejada y el exilio de José María Iglesias, la presidencia recae en Juan Nepomuceno Méndez. Militar leal y hombre de principios, Méndez es un presidente interino con una misión clara: traer la paz y estabilidad a un país desgarrado por años de conflicto y lucha por el poder. Méndez hereda un país en ruinas. La economía está al borde del colapso, las instituciones debilitadas y la sociedad dividida entre múltiples facciones. Su primera tarea es garantizar la paz interna y restablecer la autoridad del gobierno. Como presidente interino, Méndez concentra sus esfuerzos en restaurar el orden público y asegurar que los conflictos armados cesen para que el país pueda respirar después de años de luchas civiles. Sin embargo, la economía sigue siendo un desafío mayúsculo. Con la deuda externa incrementándose y las arcas vacías, Méndez implementa medidas de emergencia para reforzar la recaudación fiscal. Las instituciones de recaudación y la aduana, en particular, son sometidas a una reforma administrativa para evitar la corrupción y mejorar la eficiencia del cobro de impuestos. Aunque los efectos no se sienten de inmediato, estos esfuerzos permiten mantener un flujo básico de ingresos para el Estado. Méndez asumió la presidencia sin ambición, solo con la misión de sostener el país y evitar su caída en el abismo de la anarquía. Cita: México en crisis,
1800 a 1910, de Carlos Tello Díaz. Pese a su carácter conciliador, Méndez debe enfrentar la presión de potencias extranjeras que exigen el pago de las deudas y beneficios en sectores económicos clave. Su gobierno se convierte en un frágil equilibrio entre la preservación de la soberanía y la necesidad de cumplir con los compromisos externos. No es una época de grandes reformas, sino un gobierno de supervivencia, de contención, de mantener al país a flote en tiempos oscuros. El interinato de Méndez fue el punto de calma antes de la tormenta, un tiempo en el que México pudo tomar aliento antes de los años de hierro y paz que estaban por llegar. Cita: La historia inconclusa de México, de Enrique Krause. Al final de su breve mandato, Méndez entrega a un país que ha tenido un respiro, una pausa antes de que la figura de Porfirio Díaz tome el control definitivo. En la historia de México, Juan Nepomuceno Méndez será recordado no por su liderazgo revolucionario ni por grandes cambios, sino por haber preservado la integridad de una nación que, aunque golpeada, aún anhelaba la paz. Manuel González, un gobierno de transición y crisis. Con el fin del interinato de Juan Nepomuceno Méndez y la victoria de Porfirio Díaz en la revuelta del Plan de Tuxtepec, México vuelve a buscar estabilidad. En 1876, Díaz asume formalmente la presidencia, pero su oposición a la reelección lo lleva a ceder el poder a su aliado y amigo, el general Manuel González, en 1880. Este acto marca una estrategia de Díaz para mantener el control sin romper sus promesas. Manuel González será el presidente, pero todos saben que Díaz permanece cerca, observando desde las sombras. Desde el inicio, González busca continuar la modernización iniciada en gobiernos anteriores. Su mandato impulsa el desarrollo de las comunicaciones y la infraestructura, especialmente el ferrocarril. México abre sus puertas a la inversión extranjera, permitiendo que capitales estadounidenses y europeos controlen grandes proyectos en el país. Bajo el lema de progreso, González ve en estos acuerdos una oportunidad para modernizar la economía. Los ferrocarriles y las vías que cruzan nuestras tierras son las promesas de un futuro mejor para México, aunque los caminos a veces tengan dueños extranjeros. Cita: México en el siglo XIX, de Justo Sierra. González entrega concesiones a empresas extranjeras que exploran y explotan minas, construyen caminos y establecen nuevas rutas comerciales. El país empieza a beneficiarse de una economía que parece despertar. Sin embargo, estas políticas también despiertan críticas. La dependencia de capitales extranjeros hace que muchas de las riquezas de México comiencen a fluir hacia otros países, dejando al pueblo con poco más que promesas de desarrollo. Mientras la economía crece, el gobierno de González enfrenta un desafío inesperado: la crisis financiera de 1883. En un intento por estabilizar la moneda y financiar su proyecto de modernización, González decide imprimir grandes cantidades de papel moneda sin respaldo en plata. Esto provoca una ola de inflación que rápidamente se extiende por el país. Los precios de los productos básicos suben y la población, especialmente los sectores más pobres, comienzan a sentir el impacto. Para los mexicanos, el dinero se convirtió en un enigma. Un día valía algo y al siguiente, casi nada. La crisis ahondó el abismo entre los ricos y los pobres. Cita: El Porfiriato, Vida Política y Desarrollo Económico, de Daniel Cosio Villegas. La crisis financiera debilita la imagen de González y agrava la situación de los sectores más vulnerables. La desconfianza hacia su gobierno crece y en el ámbito político empieza a resonar los nombres de aquellos que podrían poner orden. En ese momento, Díaz, que nunca ha dejado de vigilar desde las sombras, comienza a posicionarse como la solución a los problemas que aquejan a la nación. Pese a sus logros en infraestructura, el gobierno de González termina marcado por la inestabilidad económica. Al finalizar su mandato, el país está listo para recibir nuevamente a Porfirio Díaz, quien promete estabilidad, progreso y una economía firme. Para muchos, González será recordado como un hombre de transición, uno que cumplió el papel de abrir las puertas a un régimen más fuerte, aunque los costos de sus decisiones aún pesarán sobre el pueblo. El abrazo de la serpiente, México y Estados Unidos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la relación entre México y Estados Unidos
toma una forma cada vez más compleja y simbiótica. Tras la independencia de México, las potencias extranjeras, en especial Estados Unidos, han comenzado a ver en el país vecino un terreno fértil para sus intereses comerciales. Durante los mandatos de Lerdo de Tejada, Manuel González y los gobiernos interinos, estas alianzas parecen ser una solución a los problemas económicos de México, pero en realidad resultan en una nueva forma de dependencia. México comienza a otorgar concesiones a empresas estadounidenses para el desarrollo de infraestructura, especialmente en el sector ferroviario. El objetivo es conectar al país, hacer que sus productos lleguen a más mercados y facilitar el transporte de recursos naturales hacia el norte. A simple vista, estos proyectos traen modernidad y empleo, pero en el fondo significa que los beneficios de las vías y las minas que recorren el territorio mexicano no se quedan en manos mexicanas. México se convierte en una tierra prometida para el capital extranjero, un paraíso de recursos listos para ser explotados, pero con pocas promesas de beneficio para los propios mexicanos. Cita: México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Además de la infraestructura, la política exterior mexicana buscaba mantener la paz y evitar conflictos con Estados Unidos a través de acuerdos comerciales. Las aduanas mexicanas reducen impuestos a productos estadounidenses para facilitar el comercio, lo cual perjudica a la industria local. Productos básicos como el maíz, el trigo y otros alimentos importados de Estados Unidos comienzan a desplazar a la producción local, y las comunidades agrestes comienzan a sufrir el impacto. Estas alianzas también traen efectos en la vida diaria de los campesinos y pequeños productores mexicanos, quienes enfrentan precios injustos y competencia desleal. Estados Unidos, beneficiado por las concesiones, exporta sus productos y tecnologías hacia México, fortaleciendo sus intereses económicos. Con cada acuerdo, el gobierno mexicano se ve más limitado en su capacidad de tomar decisiones autónomas. Los pactos con Estados Unidos trajeron modernidad, pero también una cadena que aprisionó a México a los intereses del extranjero. Cita: Los grandes problemas nacionales, de Andrés Molina Enríquez. A medida que los gobiernos de México firmaban más y más concesiones, el país entra en un ciclo de dependencia que convierte a Estados Unidos en un socio indispensable, pero también en una potencia de la que México no puede escapar. Esta relación simboliza el abrazo de una serpiente, una conexión que promete progreso, pero también oprime, llevando al país a una situación de subordinación económica y política. Para finales de la presidencia de Manuel González, México estaba atrapado en una red de concesiones y deudas con el vecino del norte. Cada nueva vía de tren, cada mina y cada empresa estadounidense en suelo mexicano refuerza un vínculo que debilita la soberanía. Cuando Porfirio Díaz regrese al poder, su desafío será mantener esta relación de forma que le permita proyectar una imagen de modernización, sin caer en la dependencia absoluta. Economía fracturada, agricultura y minería en manos extranjeras. Mientras el gobierno mexicano continúa su política de concesiones, los sectores agrícola y minero del país se transforman profundamente. Lo que alguna vez fue la base de la economía local y el sustento de miles de familias mexicanas, comienzan a caer bajo el control de capitales extranjeros. Las minas y las tierras de cultivo pasan a manos de empresas estadounidenses y europeas, dejando a los campesinos y trabajadores mexicanos en una situación cada vez más precaria. La minería, que había sido uno de los motores económicos de México desde la época colonial, se convierte en un campo dominado por inversores extranjeros que llegan al país con promesas de modernización. Estas compañías extranjeras controlan las minas de plata, cobre, zinc y otros minerales, exportando sus productos hacia el norte y obteniendo grandes beneficios. Pero para los trabajadores mexicanos, la realidad es otra: salarios bajos, largas jornadas y condiciones de trabajo duras, con poca o ninguna oportunidad de salir de la pobreza. El oro y la plata salían de las entrañas de México, pero las riquezas, como el agua, se escurrían entre las manos de quienes realmente las producían. Cita: México Bárbaro, de John Kenneth Turner. En el campo, la situación es igualmente desoladora. Los acuerdos del gobierno mexicano con empresas extranjeras permiten la expansión de grandes haciendas que desplazan a las comunidades indígenas y campesinas de sus tierras. En muchas zonas agrestes, los agricultores son despojados de sus propiedades ancestrales
y obligados a trabajar como jornaleros en sus propias tierras, bajo el control de dueños extranjeros. La producción agrícola se reorienta para exportar productos hacia Estados Unidos, descuidando el mercado interno y creando escasez de alimentos básicos. Los efectos de estas políticas no tardan en sentirse. La migración agreste hacia las ciudades aumenta. Campesinos buscando escapar de la explotación en el campo. Las comunidades que antes eran autosuficientes empiezan a depender de productos importados para sobrevivir y la economía local se resiente. La tierra, un símbolo de identidad y sustento para miles de familias mexicanas, se convierte en un bien controlado por intereses extranjeros. Mientras tanto, la riqueza generada por estos sectores fluye hacia otros países. Aunque el gobierno mexicano obtiene ingresos fiscales de estas concesiones, la distribución de la riqueza es desigual y las comunidades mexicanas apenas ven los beneficios de la explotación de sus propios recursos. Para finales del mandato de Manuel González, México se ha transformado en una economía dependiente y vulnerable, una nación cuyas riquezas naturales son extraídas y llevadas al extranjero. En las minas y las tierras mexicanas, el sudor de los trabajadores era absorbido por una economía ajena, mientras el gobierno miraba desde lejos, satisfecho con las monedas que caían en sus arcas. Cita: El Porfiriato, Vida política y desarrollo económico, de Daniel Cosio Villegas. Estos años de concesiones y alianzas económicas dejan una profunda herida en el México rural y minero. La dependencia de capital extranjero ha fracturado la economía nacional y reducido la autosuficiencia de los sectores productivos. Cuando Porfirio Díaz asuma de nuevo la presidencia, enfrentará un país fragmentado y vulnerable, donde la promesa de progreso estará cubierta por una sombra de pobreza y explotación. Vientos de cambio. La puerta abierta al porfiriato. Con el fin del mandato de Manuel González en 1884, México queda en un punto de inflexión. A pesar de los avances en infraestructura y crecimiento económico, la dependencia de capital extranjero, la deuda creciente y las condiciones de vida de las clases trabajadoras han dejado al país en una situación de desigualdad y vulnerabilidad. En medio de esta incertidumbre, surge una figura que promete restaurar el orden y encaminar a México hacia el progreso. Su nombre: Porfirio Díaz. Díaz, quien ya se ha ganado su lugar en la historia por su participación en conflictos clave como la intervención francesa y la defensa de la soberanía, se perfila ahora como el hombre que llevará a México hacia una nueva etapa. Pero, ¿quién es realmente Porfirio Díaz? ¿Qué experiencias formaron al hombre que gobernará con mano firme por más de 3 décadas? En Porfirio Díaz se reunieron las esperanzas y los miedos de una nación, un héroe de la guerra, que al mismo tiempo lleva en su mirada la sombra del poder. Cita: El Porfiriato, la paz armada, de Enrique Krause. Antes de asumir el control del país, Díaz fue un joven ambicioso, marcado por las batallas, las alianzas y las traiciones de su tiempo. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos su infancia, su juventud y su ascenso como militar y líder político. Conoceremos al hombre detrás del uniforme, al estratega y al soñador, al defensor de ideales que con el tiempo transformaría esos mismos ideales en un régimen férreo. Porfirio Díaz estaba a punto de tomar el escenario principal de la historia mexicana, pero antes de convertirse en el hombre que moldeará el destino de toda una nación, hay una vida llena de luchas y sacrificios que debemos conocer. Desde las selvas de Oaxaca hasta las trincheras de las guerras de Reforma, Díaz se forjó en el fuego de la batalla, desarrollando una voluntad implacable y una visión que lo guiaría hacia el poder absoluto. Esta es la historia de un hombre que, llevado por sus ideales y su ambición, está dispuesto a desafiar cualquier límite y reescribir el futuro de México. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces,
Mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.